Habíamos visto algo que a veces no nos enseñan muy de continuo cuando estamos estudiando Primera de Corintios o Segunda de Corintios, que es la relación que tiene la carta de Primera de Corintios con la relación que tiene la carta de Segunda de Corintios, cuando Pablo les dice que espera que no se hayan sentido mal por haberlos regañado en Primera de Corintios 15, 5 y demás. Él habla del gozo de Tito cuando él va a visitarlos, pensando en que ellos estaban más desviados, que no habían hecho nada por corregir su vida cristiana y otras cosas, de acuerdo a lo que Pablo les había exhortado en 1 Corintios 5 y en 1 Corintios en general, en la primera carta. Entonces, Pablo manda a Tito para que pues los revise, los exhorte, los vea cómo están los problemas que están ahí, porque Tito, pues como decíamos, ya trabajaba con Pablo muy de cerca. Entonces llega Tito muy alegre diciendo que sí se estaban poniendo las pilas, que sí eran piadosos, que sí se comportaban como cristianos. En general, el panorama que habían dado ellos a Pablo cuando se vanagloriaban o se alegraban de la infidelidad de este joven y de cuando ellos comían indebidamente antes de compartir la cena del Señor. Entonces, Pablo les va recriminando con respecto a varias de esas cosas. Entonces, cuando manda a Tito para que lo vea, Tito regresa muy contento diciéndole que sí se pusieron las pilas y que ya no están tan desviados. Y entonces en esta parte del 14 dice que se gozan, dice en el 13, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por ustedes, o sea que fue fortalecido espiritualmente al ver la actitud espiritual de los hermanos. Como iba Tito pensando que se iba a encontrar una iglesia muy desviada, llega muy contento sabiendo que están bien, que no están tan mal. Y entonces Pablo les dice algo, en el 14 dice, pues si de algo me he gloriado con Tito respecto a ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. O sea, él ya presumía de que la iglesia no andaba tan mal, no presumía, sino que le había dicho que la iglesia realmente no creía él que estuviese tan mal y demás, y que sí eran espirituales y que la iglesia pues no debería de estar tan desviada, seguramente no estaba tan desviada. Entonces cuando regresa Tito confirma esto y lo que está diciendo Pablo a partir del 14 es, bueno, vieron cómo no estaban, o sea, Tito está contento de que lo que yo les había hablado de ustedes pues sí fue verdad, ustedes pues son bastante, están bien, van bien. Y dice, y su cariño con vosotros, o sea, su cariño de Tito con ustedes es aún ahora más abundante, ¿no? Cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron en temor y temblor. Entonces, es un panorama general que no alcanzamos a ver la vez pasada, donde Pablo les está haciendo ver, primero les había dicho que no quería que no tuviesen miedo, que él no quería que se sintieran reprimidos o cosas por el estilo. Y aquí vemos que cuando manda a Tito para ver cuál es el sentir de ellos, pues se le da gozo ver que no están tan tristes, que sí se pusieron las pilas y que sí estaban participando en las cosas que él les había corregido. Ahora sí, como dice nuestro hermano César, está bien padre. ¿Por qué? Porque nos está dando muchos consejos, nos está dando muchas directivas de cómo ofrendar y de la disposición que debe uno de tener para hacerlo. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Dice así,
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Empieza Pablo por dar el ejemplo de lo que pasó en las iglesias de Macedonia. ¿Vale? Entonces, la gracia de Dios, Pablo nos escribe sobre otras iglesias en su ejemplo de ofrendar. En sus primeras palabras sobre este tema, Pablo muestra que considera tanto la oportunidad como la voluntad de dar una ofrenda. La gracia de Dios, ¿sí? Que en grande prueba, seguimos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En este tiempo, Macedonia no estaba pasando por una abundancia de dinero, pues nada grande. Prácticamente, todos, y sabemos que en ese tiempo todos los poblados, todos los pueblos, no vivían en riqueza, tenían mucha escasez, pero los macedonios fueron muy especiales en ese aspecto, porque, como dice aquí el versículo número 2, de que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No teniendo tanto, daban un montón. ¿Sí? Dice el número 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está muy claro que definitivamente estaban dando no lo que no tenían, porque eso también es una de las enseñanzas que vamos a tener el día de hoy. No vamos a dar lo que no tenemos, pero sí vamos a dar conforme a lo que nos muestre nuestro corazón. Entonces, los macedonios eran, bien dados a dar a la iglesia. Y era a la iglesia en ese tiempo de Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando por una prueba muy grande de falta de recursos. Entonces, fue un ejemplo para los corintios, definitivamente, esto que estaban y que les está dando de explicación de Pablo. Dice 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo no estaba pidiendo la colecta que estaba pidiendo. No estaba pidiendo la ofrenda. Los macedonios le estaban pidiendo con ruegos a Pablo que pasara por ese dinero. Y eso se los pone, les digo, de ejemplo a los corintios. Dice el número 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aquí empieza a hablar sobre la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? De parte de Dios. Pero la gracia de dar, a eso se refiere Pablo. Y empieza a hacer mención de Tito, que es su colaborador, o fue uno de sus colaboradores más cercanos. Dice el número 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo sabía muy bien
cómo eran los corintios. Los corintios, yo a mi manera de verlo, se veían o eran muy cuadrados. Entonces, cuando se daban, definitivamente aquí lo da como muestra y se los pone de hecho enfrente, ¿no? Bueno, si ustedes abundan en fe, abundan en palabra, en ciencia y en toda solicitud, pues entonces también abunden en esta gracia. Faltaba prácticamente en las iglesias dar por gracia esa colaboración, ¿sí? Esa ofrenda a los santos, para que se mantuviera obviamente la obra del Señor. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo se los dice muy claro aquí, que no les está mandando a hacer lo que tienen que hacer. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y eso es un ejemplo también para nosotros, porque muchas veces sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Y hay otras veces que en el corazón, ¿verdad?, tenemos la disposición, pero tampoco lo hacemos. Gloria a Dios si tenemos la disposición y lo hacemos. Vamos a seguir adelante. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Sabe que hay un corazón dispuesto en los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está poniendo el ejemplo de Jesús. Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Toda una prueba, ¿sí?, de cómo el Señor Jesucristo, siendo el Rey, pues vino aquí siendo pobre, dejó su reino por hacerse hombre, por venir pobre, y para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Enriquecidos no con dinero, sino en espíritu. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Ese es un consejo que les está dando Pablo directamente a los corintios. No solo a hacerlo, sino también a quererlo, que no es lo mismo, ¿verdad?, hacer que querer. Desde el año pasado, o sea, ellos ya estaban haciéndolo desde el año pasado. Dice el 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahí les está dando ya la explicación completa de lo que les estaba diciendo hace rato. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí ser más organizados y si queremos hacerlo, bueno, ya hay la voluntad. Ahora el quererlo hacer, y del quererlo hacer, pues a cumplirlo, obviamente, ¿no? Dice el versículo 12. ¿Voy bien o me regreso? ¿Alguna duda que tengan o algo? No, yo creo que está claro. Está bien. ¿Sí se está entendiendo clarito? Sí. Alfa, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahí está lo que les estaba yo diciendo hace un momento. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Está hablando precisamente de la ofrenda que va a hacerse a Jerusalén. En Jerusalén los hermanos estaban orando porque tuvieran esas ofrendas. Y los corintios
corintios tenían cómo ayudarles al pueblo de Jerusalén. Entonces, no era, bueno, yo lo entendía así, que prácticamente los corintios eran muy metalizados, vaya, y llega Pablo con esta carta para que cambien esa forma de pensar, que no nada más todo es en riqueza, en dinero, sino también es en ¿cómo se llama? Ay, espérame, que me dio comezón, espérame. Ay, qué rico. Sino también en lo que viene siendo las ofrendas para dar, para esa gracia que están hablando versículos atrás. Y aquí en el siguiente versículo habla de una igualdad, y a eso me refería yo. Dice pues, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Está hablando de la ofrenda para los santos. Para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Sino que haya una igualdad. Nosotros creo que mencionamos, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, y creo que es un ejemplo que muchas veces hemos dejado de tener, inclusive no tanto hablando para la ofrenda a los misioneros, sino dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congre, tenemos hermanos que están faltos de muchas cosas, de medicinas, de dinero para comer. Me acuerdo de un hermano que iba, no recuerdo su nombre, que iba con sus muletas, ya no va, ya no se congrega, no sabemos qué haya pasado con él. Bueno, yo no sé qué haya pasado con él. Pero primeramente es interno, entre nosotros, ver y suplir las necesidades de los demás, inclusive de uno mismo. Pero se ha perdido mucho eso, y eso es a lo que Pablo se refiere en este capítulo 8, de que hay que dar, y hay que dar con gracia. Ahora bien, seguimos. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito fue mandado por Pablo para que se viera a otra persona, no simplemente a Pablo, y que Pablo no fuera a recoger esta ofrenda, sino ya estaba delegando a Tito y a otro hermano, que no, ahorita lo vamos a ver más adelante, no dicen su nombre. Muchos eruditos suponen quién puede ser, pero realmente no lo dice la escritura. Dice de otro hermano que también ayuda a Tito, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud que vosotros, o sea, hace ir y ayudar en lo que fuera. En este caso era a recoger la ofrenda, y que esa ofrenda iba a estar como si estuviera en las mismas manos del mismo Pablo. Dice pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. O sea, Tito también ya sentía el llamado, y obviamente fue. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. A esto me refería yo. Aquí me llamó mucho la atención, porque habla de este hermano, pero no dice su nombre.
pero es un colaborador igualmente que Tito y que Pablo. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. O sea, poniendo en confianza que Tito y este otro hermano eran de absoluta confianza, ¿sí? Que era como si fuera el mismo Pablo el que estaba recogiendo estas ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Lo que estamos viendo aquí es el testimonio, y pues con el testimonio hablando, ¿verdad? Más claro ni el agua. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, que no dice su nombre, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea, hace que también lo conocían los corintios. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, siempre dando su lugar y la gloria a nuestro Señor Jesús. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, la enseñanza que yo veo aquí es, primero, la gracia que debemos de tener para el dar, pero con gracia. Eso no lo habíamos visto mucho, que digamos. Dar con un corazón alegre, etcétera, pero ahora ya lo enfoca él en la gracia de Dios. Y bueno, pues definitivamente, como dice también la escritura, con un corazón alegre, no tanto materialmente, no tanto darlo por darlo, o sea, porque sea un compromiso, sino que tengamos la mente abierta de las necesidades que hay, tanto internas como externas, en la misma congregación de nosotros, como en los misioneros que tenemos fuera, de las necesidades que hay y que tienen o que tenemos todos. Muchas veces podemos poner, les digo, el ejemplo de la viuda que dio todo, dio sus 2 monedas de cobre, ¿verdad? Y realmente lo dio todo. Y el rico que dio mucho dinero, muchas monedas, pues realmente dio lo que muy seguramente le sobraba. Y no era una ofrenda tan grata como fue la de la viuda. Entonces, no estamos diciendo que demos todo, no, sino lo que nos muestra nuestro corazón, que eso es lo que le agrada al Señor, y que lo demos con gusto, con esa gracia hacia el Señor. Como bien dices, estaba poniendo como a Macedonia como un ejemplo de que habían dado más allá de lo que ellos tenían, ¿no? Que se habían abundado. Sí, sobreabundado, pero no me refiero a eso, sino que no solo se entregaban y no solamente cumplían, sino que daban más allá de lo que se esperaba, ¿no? de lo que generalmente las iglesias daban. Como tú dices, ya habíamos visto que por lo general esas ofrendas pues iban a Jerusalén,
Yo creo también que muy posiblemente esas ofrendas de las que habla Pablo pasaron por Jerusalén o iban para Pablo para ir a Jerusalén. Y después decíamos, hay algo importante porque dice en el 7 que ellos abundan cada vez más en gracia, pero ahí dice algo más, ¿no? Que ya no dice, por tanto, como en todo, abundáis en fe, abundáis en palabra, abundáis en ciencia, en toda solicitud, o sea, todo lo que se les había pedido, en todo lo que ellos se disponían a hacer, todo era con mucho esfuerzo, abundantemente, más de lo que se esperaba. Dice, en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia, ¿no? Además de la gracia de lo económico, estaba la gracia que tenían en todos estos aspectos que hablan del testimonio de la iglesia. Y entonces, dice en el 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, haciéndose rico, siendo rico, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza pudieran ser enriquecidos, ¿no? Y aquí está hablando de la fe, de la gracia, del amor, de todo lo que hablaba antes, no precisamente de dinero. Y entonces dice, ahora pues, en el 11 dice, ahora pues también, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en querer hacer estas cosas, así también lo cumplan conforme a lo que tienen, como tú decías, conforme a lo que podían disponer, ¿no? Dice, porque si primero existe la voluntad y está dispuesta, pues esta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dice en el 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y esto era parte de lo que veíamos de que la iglesia también decía en una parte que daba sus bienes para que los demás para que todos estuvieran sin necesidades, ¿no? Entonces yo creo que es parte de lo que participó la iglesia. Dice en el 21, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, ¿no? Y al último, en el 24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. Entonces, Pablo les está dando el ejemplo de Macedonia a los corintios y diciéndoles que ellos también den pruebas de ese amor que tienen. Y no se está refiriendo, vuelvo a lo mismo, a lo económico, como decía Javi, sino también a los dones que acabamos de ver, ¿no? Como gozo, como decía, bueno, en ciencia, en fe, en palabra, etcétera, etcétera. Les está diciendo que ellos estén preparados, porque si llegan a ir los de Macedonia o otra iglesia, de todas maneras ellos deben de estar preparados para tener una buena ofrenda o tener un buen concepto con respecto a esto de las ofrendas que ellos tienen que dar. Y entonces, y estar preparados, ¿no? Deben estar preparados. Y cuando habla de la preparación, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué lo dice? No es como si fuese una imposición. Está hablando de los dones, de la administración, está hablando de todo que abarca parte también de la ofrenda, ¿no? Entonces, dice en el 9:6, dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Decía Javi que es como decir que el diezmo fue solamente utilizado en el Antiguo Testamento, pero ya no se utilizaba actualmente en la época de Jesucristo. En otras ocasiones ya les había yo dicho que leyeran Mateo 23, porque se pensaba, mucha gente piensa eso y dice, no, porque eso es hasta que el Señor Jesucristo fue crucificado, porque ya no es por obras, es por fe, ahora somos salvos por gracia. Sí, pero el mandato era claro ante la iglesia, ante Israel, de que el diezmo era utilizado para hacer una parte justa
de lo que se debería de dar a los levitas para mantenimiento de los levitas. Esto quiere decir para el sacerdocio. Mientras el sacerdote o el pastor o la iglesia en sí, el grupo de la iglesia, los que son asalariados de la iglesia, sigan dependiendo de la iglesia va a tener que seguir dando el diezmo para el sustento de estas personas, porque era el objetivo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces en Mateo 23, vamos a Mateo 23 rápido, Mateo 23, 23. El Señor Jesucristo reprende, bueno, se los voy a leer para ser más, déjenme ver si es, dice, les está hablando el Señor, les está hablando a los escribas y a los fariseos, tachándolos de hipócritas. Y entonces les dice en el 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Somos salvos por la gracia de Dios y nuestro mandato está basado en dos mandatos o dos ¿cómo se les dice? Los 10 mandamientos, ¿no? De los 10 mandamientos, en 2 mandamientos principales, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en eso se cumple la ley, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo les dice, ustedes siguen diezmando, fíjate, estaban diezmando, y les dice, ustedes siguen diezmando cosas como el eneldo, la menta, el comino, les dice, pero era necesario hacer esto sin dejar de diezmar el servicio al amor al prójimo. ¿Sí me expliqué, verdad? A ofrendar. Exacto, o sea, una cosa era, sí, diezmar o ofrendar. O sea, en ese aspecto estoy de acuerdo, o sea, podría ser. Nada más que, como yo les decía, el diezmo, que era en aquel entonces, como ellos no tenían heredad, se había considerado que el diezmo era la parte justa, porque ellos no tenían heredad, ellos no tenían tierra, no se iban a quedar con propiedades, ni sus generaciones. Entonces dice Dios, voy a dejar que ellos diezmen para sustento actual y futuro de la tribu de Judá, ¿no? De la tribu de Leví. Ok. Entonces, nada más quiero aclarar esa parte. Entonces el Señor en esta parte les dice, pero el que siembra escasamente va a segar, y el que siembra abundantemente, pues abundantemente va a segar, ¿no? Y aquí también aparece lo que decíamos en Mateo 18, donde también dice que lo que recibes de gracia, pues lo des de gracia, ¿no? Y habla de diferentes dones también. Entonces, no siempre es dinero, estamos hablando de que lo que recibes de Dios y recibes de gracia, llámese espiritual o económico o material, tienes que también dar de gracia, de esa misma gracia, ¿no? Entonces, y casualmente lo acabábamos de ver, que cuando pasábamos lo vimos en los capítulos anteriores, que cuando pasábamos ciertas pruebas, parece mentira, pero la consolación con la que habíamos sido consolados era necesaria para enseñarles a los otros para que ellos fueran consolados. Y con esa consolación que les estábamos dando, también lo califica como una gracia, ¿sí se acuerdan? Uh-huh. Es algo que estamos recibiendo de gracia y damos de gracia, ¿ok? Para que vean que seguimos en el mismo contexto. Ok, seguimos. Entonces, dice en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. En el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Llámese prueba, llámese consolación, llámese don espiritual, llámese, como lo veíamos el hermano que estaba invitado con Tito para ir a evangelizar,
y dice que en su alabanza está invitado, dice, porque conoces a Jesucristo, que crees primero la voluntad, dice, bueno, donde invita a este hermano, donde en el 18 dice, hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, la alabanza, yo me imagino que era la alabanza, ya ven que ellos acostumbraban en sus cenas, en sus rituales, en sus fiestas, tener ciertos salmos cantados como parte de las alabanzas, ¿no? Entonces a lo mejor era parte de esos cánticos tradicionales que se acostumbraban a hacer para la alabanza. ¿Se acuerdan que alguna vez lo vimos cuando vimos lo de Semana Santa, hace un año creo, que veíamos cuáles salmos se cantan generalmente y que pensábamos que eran los mismos salmos que a lo mejor se cantaban, ¿no? En aquel entonces. Entonces, esto nada más es para ahora sí que ir afinando. Entonces, yo creo que así como este hermano, que también tenía ese don, esa gracia de poder alabar o de poder cantar o de poder recitar o de poder leer o de poder enseñar, no lo sabemos, como tú dices, no lo especifica, pero estaba con esa gracia, ¿no? Estaba con la gracia. Tenía ciertos dones. Seguimos en el 9. Dice al final del 8, dice las cosas, todo lo suficiente, dice así, entre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ok? El Señor siempre nos va a dar lo suficiente, siempre nos va a abastecer, tanto en las pruebas como en las aflicciones, siempre nos va a dar no más de lo que podamos soportar, como dice la Biblia. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él suple nuestras necesidades, es lo que está diciendo. Para siempre, el Señor es fiel. Y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ok? No está diciendo los frutos de tu tierra, está hablando de los frutos de tu justicia, de aumentar la fe, la gracia, el poder, la oración, el conocimiento en tu sementera, en tus hijos, en tu descendencia. ¿Ok? Seguimos. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Claro, sintiéndonos tan apapachados. Y como yo decía, ¿no? Pablo les habla de la locura más adelante, que yo les decía que él se comportaba como loco para ellos, y les dice, pues, somos locos para Dios, y si somos locos para el mundo, y si somos coherentes para Dios, algo así les dice, o coherentes para el mundo y locos para Dios, algo así. Y después habla Pablo de eso precisamente que yo les decía, era la actitud de Pablo la que decía él, que en un momento dado podían decir que estaba actuando como loco. Y entonces dice, porque la administración, bueno, vuelvo a esto, dice, entonces cuando nosotros, estaba yo comentando en el 11, que por la acción de gracia de Dios, cuando sentimos esa paz, cuando sentimos ese gozo, cuando sentimos esa ministración, dirección, unción, oración, lo que sea que sintamos con el Espíritu Santo, es manifiesta a través del conocimiento, a través de la experiencia, a través de nuestras vidas. Entonces, y por eso en un momento dado puede rayar en la locura, como decía Pablo. Pero esa acción que nosotros tenemos es ocasionada por la muy abundante gracia de Dios al darnos tanto conocimiento de la palabra, al darnos tanto conocimiento de la salvación, al darnos el poder reconocer, el poder agradecer, salvar, ser salvos, tener paz,
Toda esa gracia que tenemos de Dios se manifiesta a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu. Entonces dice el 11, no, eso ya lo dije, porque produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Dice el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que a los santos les falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, no solamente vamos a ser satisfechos en nuestras necesidades, no solamente vamos a sobreabundar, sino que eso va a ocasionar que nuestra gratitud a Dios sea exaltada, sea excelsa, sea lo más que podamos hacer, sea de la manera más loca que podamos hacerla, que sea lo más completa posible. ¿Sí me explico, no? O sea, abundamos en la gracia de Dios y abundamos dándole gracias a Dios por tanta gracia recibida. ¿Sí? Por eso dice, abunda en muchas acciones de gracias, en muchas acciones de gratitud a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Vuelvo a lo mismo, no está hablando nada más de lo material, está hablando también de lo espiritual, ¿no? ¿Se fija? Les está diciendo, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, que era lo que yo decía atrás. Es tan buena la experiencia que tenemos en Dios con tantas bendiciones, que lo que obtiene Dios por resultado es la abundancia de gratitud de nuestro corazón y de nuestras acciones hacia Dios. Y cuando tenemos ese testimonio, esa enseñanza sobreabundante hace que los demás hermanos tengan esa abundante, al sentirse satisfechos, en lugar de comer lechita, están comiendo carne, y se sienten muy contentos de recibir carne espiritual, y entonces eso los lleva a tener una acción de gracia, a tener una de agradecimiento y decir, ay, qué padre está, no lo había entendido así, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es de lo que está hablando en el 13. Dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, por la dirección de Dios en vosotros, en su ser, en su forma de actuar. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo empieza a defender su ministerio, así lo dice el título, y entonces dice, yo les ruego por la mansedumbre y la ternura que debemos de tener en Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. O sea, no tiene palabra fuerte, trata de ser humilde, trata de ser pasivo, comprensivo, empático, ¿no? Mas ausente soy osado para ustedes. Cuando Él está presente trata de ser amoroso, y cuando les está hablando por carta trata de ser tajante para que hagan las cosas correctamente. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Por qué? Porque va a hablar de falsos predicadores, falsos profetas, más adelante, que son los que andan según la carne, que lo que ellos quieren es que seamos persuadidos del conocimiento de Cristo y de todo buen pensamiento que nos acerca a Él, así como de las cosas que nos pueden acercar a Dios, ¿no? O de las que estamos conscientes de Dios. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, quieren llevar cautivo y quieren tirar los argumentos, derribándolos de lo que nos lleva a Dios y a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda... entonces, fíjense, ellos estaban, les voy a leer, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ya me los imagino a los corintios. Llega este falso profeta y le dice: ¿no te he dicho que no debes de hincarte para orar? ¿No debes de alzar tus manos? ¿Por qué crees en este falso Cristo, no? Algo así, o sea, ¿no te he dicho que te circuncides? Y le daba su zape, ¡paz! Aceptaban los corintios ser maltratados por estos falsos profetas. Mientras que se están quejando de que Pablo tiene palabra suave, o que es muy duro en sus cartas, pero cuando viene en su presencia viene con amor. Digo, eso quería yo hacérselos notar. Dice: estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando ellos estaban bien, llegaban estos y órale, se los sonaban. Dice: mirad las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también todos los demás son de Cristo. O sea, no eres el único que estás en una situación que te crees la Coca-Cola del desierto. Dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, le dice, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Dice: no me avergonzaré. Él no se avergonzaba ya fuese suave o fuese fuerte, no tenía de qué avergonzarse, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. O sea, no te los quiero intimidar por cartas, porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. No solamente su presencia de Pablo, también cuando Pablo estaba presente decían: ay, no, es que Pablo no sabe predicar, ¿no? Algo así. Esto tenga en cuenta tal persona, la que lo estaba criticando, que decía estos chismes y que daba una mala, y los estaba desviando de la fe. Pablo aquí está diciendo que él no se va a vanagloriar para poder llegar hasta ellos, pero Pablo tenía un secretito que vamos a ver más adelante, por el cual Pablo no se vanagloriaba, y ahorita lo vamos a ver. Ni siquiera querían trabajar sobre alguien que había sido evangelizado por alguien más, y que el único que te puede alabar, no te puedes alabar tú mismo, solamente aquel que Dios exalta o alaba es el que puede ser alabado. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, a pesar de que Pablo era fuerte en las cartas, pero era débil era amoroso, por decirlo, no era tan rudo en su presencia, y su predicación, como ellos decían, a lo mejor era de amor y de consuelo y cosas así. Dice: mientras que tienes ya una fe establecida, viene cualquier otro y te habla de un diferente Dios, un diferente evangelio, un diferente Jesús, y tú con una sonrisa en la boca y mucha alegría lo aceptas, lo toleras. Dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo, por todo, os lo hemos demostrado. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo, ¿se acuerdan que Pablo tenía un aguijón? Más adelante él habla del aguijón. Aquel espíritu que venía a bofetearlo cada vez que él se envanecía. Y Pablo está tratando de decirles todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha sufrido y demás, de la manera
más humilde posible para no envanecerse, porque en el momento en que se envaneciera podría ser sujeto de que viniera algún espíritu a cachetearlo. Entonces, se ve que se está deteniendo, se está controlando, pero sí les está reclamando que todo lo que sufrió, todo lo que ha sufrido y lo que habíamos visto en 1 Corintios 15, de por qué Pablo decía que si Cristo no hubiese resucitado, todos los que predicaban el Evangelio eran los más dignos de tener lástima. Y Pablo nos da una carta tan detallada de todo el sufrimiento que tuvo, que lo vamos a ver la próxima clase, está padrísimo. Entonces, pues ahí muere. En el 8 y 9 les está enseñando y dando directriz para cómo hacer las ofrendas, ¿no? Sí. Y fíjate, y es lo que veíamos, y cuando habla de darle gracia y todo eso, está tomando las ofrendas como una base, pero no es todo. Está hablando de lo espiritual, de la fe y otras cosas que él menciona. Así es.